partido. Entonces fíjense que por un mismo receptor, lo que hablamos la vez pasada, sí pueden pasar funciones diferentes, pese a que tenga características, digamos, o tamaños moleculares tal vez distintos, pero los dos tienen finalmente ¿qué carga? Positiva. Entonces, esos canales son lentos entre comillas, ¿no? Porque lógicamente lo que hablamos siempre sucede en milisegundos. Esos canales se abren más o menos entonces ¿a qué nivel? ¿A qué nivel de voltaje? Más o menos ahí. Entonces ven que se está disparando la espiga, se abren los canales sodio-calcio, ¿sí? Duran unos milisegundos abiertos y luego comienza un periodo de repolarización como tal. Pero entonces llega nuevamente a ese estado de menos 55 a menos 60, porque básicamente cuando sube el espiga llega a su máximo, digamos que cero, los canales sodio y calcio comienzan a cerrarse, pero no se comienzan a cerrarse. Miren que aquí no hay meseta, ¿sí se dan cuenta? Les están mostrando el verde músculo ventricular, fíjense todos en la gráfica verde, esa sí tiene meseta, ¿cierto? Eso es porque cuando llega a su máxima espiga, los canales calcio-sodio duran unos milisegundos más abiertos y tardan un poco más en cerrarse. Entonces eso da, digamos, una característica en meseta. ¿Sí? ¿Sí estamos todos claros ahí? Pero fíjense que en las fibras del nodo sinusal no pasa eso. Entonces simplemente se abren canales calcio-sodio cuando llega a su máximo potencial y comienzan a cerrarse. Entonces empieza un proceso de repolarización que lleva a su estado de reposo más o menos nuevamente a menos 55 o menos 60. Lógicamente cuando ya está en su periodo de repolarización, que se está volviendo negativa nuevamente, pues como está ingresando también sodio por sus canales que se van a abrir más adelante, primero se repolariza, pero no llega a ser tan negativa porque cuando ya empieza a llegar a ese estado, digamos, empieza a entrar sodio por sus canales que están permeables normalmente, no por los canales activados por voltaje, sino por los canales activados normalmente, y eso hace pues que ya no se vuelvan tan negativas como las demás fibras musculares que hemos visto. ¿Quedó claro eso, muchachos? Porque me hicieron una pregunta respecto a eso y vi que había una confusión todavía. No sé si es que de pronto se confundieron, leyeron esto y esto les movió todo lo que habían aprendido hacia atrás, porque la pregunta estaba muy confundida respecto a eso. Entonces, ahorita tratemos de hacer un paréntesis en eso para que quede bien claro. Pero básicamente eso es lo que sucede. La permeabilidad natural a los iones sodio de esa membrana es lo que hace que no sea tan negativa. Y el que no sea tan negativa hace que se despolarice fácilmente en ciclos rítmicos. Entonces, lo que ya les estaba comentando, primero, una entrada natural a los iones sodio en la fibra nodular. Lógicamente eso hace que no sea tan negativo. Ahí les dice, entre latidos, la entrada de iones sodio va provocando una elevación progresiva en dirección positiva. ¿Eso qué quiere decir? Miren la gráfica nuevamente. Ustedes van a ver que entre latido y latido, no sé si lo aprecian acá, entre latido y latido, fíjense acá, se va elevando un poquito. ¿Sí notan eso? Sí. Entonces básicamente lo que quieren decir es que entre latido y latido cada vez se acerca un poco más al latido siguiente, se acerca un poco más al umbral de excitación de la célula. Eso es lo único que les quiere decir. Y nuevamente retorna a reposo. Al alcanzar un potencial de aproximadamente menos 40, pues se activan los canales sodio y calcio, que son lentos y producen el potencial de acción. Posterior a unos 100 a 150 microsegundos de que se han activado estos canales, pues comienzan a cerrarse y se abren nuevamente los canales de potasio que permiten la salida pues, de potasio al exterior para repolarizar la célula. Eso sí no ha cambiado, eso sigue igual. ¿Listo? Y recuerden que no son canales de sodio activados por voltaje los que están funcionando en esa célula, porque ustedes leerán y dirán, bueno, pero dice que los canales de sodio a ese nivel o a ese potencial están cerrados en esa célula, pero al mismo tiempo me está diciendo que tiene una permeabilidad al sodio y que el sodio está entrando, entonces eso puede generar confusión, ¿sí?
Entonces sí, claro, tiene unos canales de sodio que están abiertos que permiten que el sodio esté entrando, pero no son canales sodio activados por voltaje, son canales sodio que están normalmente en la célula y que son permeables. Las vías internodulares, muchachos, arriba en la izquierda está representado hacia arriba, pues las vías internodulares que comunican a quién con quién. Así. Y fíjense que ahí les ponen unos numeritos. Esos numeritos significan el retroceso o el retraso. Entonces, imaginen arriba donde dicen vías internodulares, imaginen que ahí está el nodo sinusal. Genera un impulso y el impulso demora 0.03 milisegundos en llegar al nodo AB. Eso es lo que va a demorar. Pero fíjense que el nodo AB lo retrasa a otros 0.9. ¿Sí? No lo conduce inmediatamente. O sea, el nodo AB recibe el impulso y lo tiene otros 0.9 y luego sí lo pasa a la porción ya penetrante del haz, que es la que se va a convertir en la primera porción de las fibras de Purkinje o las de His. Y ahí hay otro retraso. Finalmente, el estímulo desde que se origina en la aurícula, perdón, en el nodo sinusal, hasta que lleguen las fibras de Purkinje se demora aproximadamente eso, 0.16 milisegundos. Entonces, si se dan cuenta ahí del retraso que está sucediendo eso. Y eso se ve en el electrocardiograma. Bueno, no sé si tienen capacidad todavía de contestarme eso. Esos 0.16, ¿cuántos cuadritos pequeños representan? Señor. 0.16. 0.16, ¿cuántos cuadritos? 4. Aproximadamente 3-4 cuadritos pequeños. Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque cuando ustedes ven un electrocardiograma y el intervalo que vamos a ver, bueno, el intervalo no, sobre todo el segmento PR o PQ, también le dicen, representa el tiempo en que se despolarizó las aurículas, y el impulso se llevó al ventrículo, y entonces eso representa cuánto se está demorando en conducir el impulso desde la aurícula hacia los ventrículos. Si ustedes ven que eso está prolongado, ya el paciente está teniendo un bloqueo auricular. Entonces, por eso más o menos saber los tiempos. Si se les hace difícil aprenderse el número, una forma fácil es aprender los cuadritos del electrocardiograma. Yo tengo compañeros que lo saben así, no saben cuánto demoraba la conducción, pero ya por práctica saben que 3 a 4 cuadritos máximo en el electrocardiograma, y a veces ya con la práctica ya dicen, uy, ese segmento está como muy prolongado. ¿Sí? Buscan, miran cuántos cuadritos pequeños, buscan y recuerdan cuánto demora en la conducción o cuál es el valor del segmento, y se dan cuenta ahí ya que el paciente tiene un bloqueo auriculoventricular. Por el momento sí quisiera que se aprendiera un poquito sobre los tiempos. Sé que lo van a olvidar en algún momento, pero lo importante es que lo aprendan ahorita y que entiendan más que todo que los números, es que entiendan por qué es importante, qué es lo que significa, qué es lo que yo les estoy diciendo. Puede representar en el electrocardiograma real una alteración de la conducción auriculoventricular. Claro, muchachos. El famoso nodo B, eso es lo que les estaba diciendo, lo que ya les acabé de decir es lo que está en esa diapositiva. Lo único que me faltó por decirles es que si se preguntan cómo hace el nodo AB para retrasar la conducción, pues el mismo libro les da la respuesta, y es que él tiene una disminución en las uniones en hendidura. Acuérdense que las uniones en hendidura es la que me permite que el potencial de acción se transmita por todas las fibras. Entonces, como tiene menos uniones en hendidura, tiene una resistencia mayor al paso de la electricidad. Esto juega mucho con la física realmente, con los circuitos, y funciona realmente como un circuito eléctrico. Entonces él pone más resistencia al paso, digamos, de la corriente eléctrica o del impulso que viene, y por eso se retrasa la conducción. Digamos, esa es la explicación fisiológica de eso. Quiero que lo tengan claro por eso. ¿Sí lo tienen claro? Sí. Las fibras de Purkinje
Entonces, cuando la primera porción penetrante del nodo, cuando la porción del nodo se convierte en la porción penetrante, digamos, ahí da lugar a la parte distal de esta porción y que termina generando la rama izquierda y derecha de las raíces que se va a ir hacia las masas ventriculares como tal. Ahí lo pueden ver nuevamente. Entonces, ellas van a llegar hacia los ventrículos. Ustedes ven ahí que dice que son fibras grandes de conducción rápida, pero fíjense que en ningún momento les dicen que esas fibras están mielinizadas, ¿cierto? Sin embargo, son de conducción rápida. Pero digamos que en comparación con las mielinizadas, pues lógicamente las mielinizadas tendrían mucha más velocidad de conducción. Sino que como el corazón es, digamos, es un espacio tan pequeño, a la velocidad que conducen estas fibras, pues es más que suficiente para llevar el estímulo casi que a todas las masas ventriculares en simultáneo. Y ahí les están diciendo más o menos la velocidad de esa conducción, fíjense, de 1.54 metros por segundo, en una estructura como el corazón, que no llega a medir ni siquiera un metro, o sea, es una estructura tan pequeña, una velocidad de conducción de eso es alta. Y acá les están diciendo que ya hay gran permeabilidad en las uniones en hendidura de las células que componen estas fibras. ¿Por qué ya aquí hay nuevamente una permeabilidad? ¿Quién me dice? Claro, porque yo aquí ya necesito que se transmita rápidamente y casi que en sincronizado, los dos ventrículos al mismo tiempo. Por eso necesito que el impulso, casi que cuando el impulso está entrando en las porciones, las primeras porciones del ATX, ya prácticamente en ese mismo instante ya ha recorrido toda la parte de los ventrículos. Entonces es lo que yo necesito. Estas fibras tienen muy poca capacidad contráctil o nula, ¿sí? Es más tejido especializado y solo permite la conducción anterográfica. Acuérdense de eso. En condiciones normales, las fibras de Purkinje o el ATX solamente va a permitir la conducción desde el nodo AB hasta el final de las fibras, hasta su parte distal, que son las que se están abriendo hacia los lados. ¿Por qué es importante eso? ¿Quién me dice? Porque es importante que la conducción en condiciones normales solo sea anterógrafa. Claro, porque imagínense que esto no fuera así, entonces habría un caos en la transmisión del potencial eléctrico, porque entonces el mismo potencial que me quiere despolarizar los ventrículos nuevamente se va hacia arriba, ¿sí? Y no habría la coordinación que conocemos aurícula-ventrículos, ¿sí? Sería caótico. Y lo otro, porque pues el tejido fibroso que está separando aurículas de ventrículos también bloquea un poco esa conducción, o que se dé una conducción retrógrada. Entonces esa es la explicación. Pero una pregunta, Señora. es que en los videos que usted me mandó decía que creo que en la parte del nodo entre la atrioventricular y el sinusal había una conducción retrógrada, ¿cierto? Hay como una parte... Lo que pasa es que más que conducción retrógrada es que el impulso se transmite por todas las aurículas, por las dos aurículas, por todas las dos aurículas, casi que instantáneo, y ese impulso, digamos, cuando no es, el impulso se puede dar por la misma masa auricular, o sea, entre las fibras musculares y por las fibras internodulares. Entonces, muchas veces es un impulso que no guarda, como aquí, una dirección específica, sino que se transmite por las fibras y se transmite alrededor por las masas musculares, entonces puede no llevar un orden como tal. Y pudiera darse, más que una conducción retrógrada, es un poco de desorden en la parte de la conducción, más que una conducción retrógrada, porque digamos que si el impulso demora tanto o se retrasa tanto en el nodo AB, pues es muy difícil que el nodo AB regrese en condiciones normales un impulso de esa manera. Entonces, lo normal y lo fisiológico es eso: nodo sinusal, nodo AB a través de la masa auricular con las fibras musculares y a través de las fibras internodulares, el retraso y luego el impulso se
pueda conducir a las fibras de Purkinje. ¿Listo? Entonces, esa es la manera correcta en la que tenemos que verlo para poder interpretar el electrocardiograma. Miren, esto en respuesta a lo que yo le estaba diciendo a ella, fíjense ahí en las aurículas las diferencias que hay en los tiempos en que se despolarizan. Esa figura, donde ustedes ven el numerito, quiere decir que eso se tardó en llegar el impulso eléctrico desde que se originó en el nodo sinusal. Fíjense en las aurículas las diferencias que hay en los tiempos de despolarización, sobre todo en la aurícula izquierda. 0,7, 0,6 en el centro, 0,9. Entonces en diferentes momentos se está llegando a la despolarización, pero finalmente la diferencia entre esos momentos son tan mínimas que todo sucede casi que en simultáneo. Y todo en el electrocardiograma en condiciones normales se ve como una sola onda. Más adelante de pronto les muestro esa parte, que eso es más de patología y de clínica, que cuando hay alteraciones en las aurículas, por ejemplo hipertrofia y eso, el impulso se demora un poquito más en conducirse. Entonces la onda P trata de ser una onda P mellada y le dicen onda P mellada. Ustedes la ven como que viene la onda P, se viene ya a repolarizarse y saca otra, digamos otra onda y tiene una forma mellada. Eso lo causa cuando hay alguna especie de hipertrofia de las aurículas. Pero por el momento de eso. Entonces fíjense, se origina el estímulo en el nodo sinusal, llega al nodo AB. En el nodo AB encuentran ahí el número 0,16, que ese es el tiempo ya de retraso que presentó. Ya lo pasa a las fibras de Purkinje, donde dice 0,17. Y fíjense que en 0,19 ya el impulso pasó por todo el endocardio. Ustedes ven por fuera que dice 0,22, ¿sí lo ven ahí? Sí. 0,21. Pues ese es lo que demoró el estímulo, porque el músculo se despolariza de adentro hacia afuera, ¿sí? Desde el endocardio hacia la parte ya de pericárdica. Entonces, el estímulo, eso es lo que demora en llegar el impulso hacia la parte externa del corazón. Fíjense que no es nada. O sea, en 0,17 llegó el impulso a las fibras y máximo en 0,21, 22 ya se terminó de despolarizar todo el corazón. Entonces, eso les da una idea de la velocidad a que se conduce el estímulo. Y les coloqué acá las frecuencias en que se estimula cada estructura. Y el libro les dice ahí algo que probablemente ustedes se preguntaron, y es que si, por ejemplo, las fibras de Purkinje tienen capacidad de autoestimularse, ¿por qué no llevan ellas la batuta de la contracción del corazón? Uno, porque al cuerpo no le sirve que las fibras lleven el estímulo o el automatismo, ¿cierto? Porque al cuerpo, porque a nuestro cuerpo no le serviría que las fibras de Purkinje tuvieran la batuta en la excitación o tuvieran el rol de marcapasos. Creo que el impulso no es tan grande. Porque las aurículas funcionan como un mate cebado. Yo puedo mantener una contracción todavía o una vida casi normal si las aurículas no tuvieran esa función de cebado. Porque el corazón siempre envía un poquito más de sangre que la que yo necesito casi que en estado normal. Lo de cebado, digamos que es un plus que dan las aurículas. Pero digamos que yo pudiera todavía llevar una vida sin ¿por qué más? Pero sí, Creo que esa es una buena y lógica respuesta. ¿Por qué más? por la frecuencia de descarga no es tan grande como la del nódulo sinusal. Dice el libro. También, sino que digamos que porque evolutivamente es así, porque evolutivamente tendría que llevar la batuta o el marcapasos en nodo sinusal. ¿Cómo? Porque primero se hace la contracción auricular y luego Es lo que tiene que ver con lo que dijo el compañero. Porque, exactamente. Primero porque lo natural es que se conduzca el estímulo de arriba hacia abajo, primero por la bomba hacia abajo que dice el compañero, y segundo, porque acuérdense que las contracciones son las que incrementan las presiones que hacen que se abran o se cierren las válvulas. Si esto fuera así y el marcapasos del corazón estuviera acá, pues prácticamente que la parte que eso dificultaría mucho el llenado a nivel auricular, no solo por la bomba de cebado que dice el compañero, sino porque las válvulas mantendrían una presión constante, ¿sí?
y no permitiría un llenado, digamos, adecuado. Y segundo, pues porque eso es lo natural, que el estímulo se conduzca de esa manera, primero aurículas y luego ventrículos. Y bueno, y tercero, porque sí, esto tiene una frecuencia de estimulación mucho menor que la del nodo sinusal. Si ustedes se fijan, el nodo sinusal tiene esta es una frecuencia normal de estimulación, pero lógicamente el nodo sinusal puede dar mucho más que eso. Pero digamos que esto es lo normal en lo que el nodo sinusal se estimula. Y esto se ve reflejado en clínicas en la frecuencia cardíaca normal de una persona reposo. ¿Qué pasaría si se daña el nodo sinusal y el otro nodo y solo quedan las fibras? O sea, no funcionaría. Eso sucede más frecuente. Bueno, eso se ve, no es tan raro de verlo, como he dicho. Uno hace un electrocardiograma a veces y uno ve un paciente con una frecuencia cardíaca de 45, de 50. Y en el electrocardiograma ustedes no ven onda P. ¿Por qué en ese electrocardiograma ustedes no verían onda P? Porque las fibras de Purkinje están llevando la batuta porque el nodo sinusal ya se retiró. Y el AVE en muchos casos también ya. Entonces, ustedes ven una especie de complejo QRS que tiene una frecuencia de más o menos 50, 45, 60, no, 60 no he visto, 45, 50 por mucho. Entonces, sucede eso. El nodo AVE ya no está funcionando y el nodo sinusal tampoco. A veces consecuencia, por ejemplo, de grandes infartos que de pronto dañaron toda esa estructura, ¿sí? Dañaron las estructuras nerviosas y esas estructuras pues dejaron de funcionar, murieron y las fibras de Purkinje quedaron intactas de cierta manera y entonces ellas comienzan a estimularse solitas. Porque ellas ¿por qué no se estimulan solas? Pues porque como el nodo sinusal es el que está estimulando, las está estimulando a una velocidad mucho más alta que las que ellas tienen basalmente. Entonces por eso ellas no toman el control de marcapasos. Y el nodo AVE pues lo mismo, sucede exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que puede suceder. Si, digamos, no es incompatible con la vida porque usted puede ver a la persona por ahí. Incluso esas personas son candidatas a que les coloquen marcapasos y les coloquen marcapasos. Para eso mismo, precisamente. Y son personas que no toleran muy bien lógicamente el ejercicio. Son personas que suben, bajan una escalera y ya sienten disnea. Y son personas que son más tendientes a una muerte súbita. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, lo que yo le decía al compañero, esas personas no tienen la función de bomba de cebado del corazón. Porque fíjense que está funcionando solamente su parte ventricular. Su parte auricular es como si estuviera ahí en reposo. ¿Sí? El tejido está vivo, pero no está funcionando, está ahí. Entonces el paciente está enviando sangre con lo que llega normalmente desde la vena cava a la aurícula. ¿Sí? Porque la aurícula sigue funcionando como una cavidad para que se almacene sangre. Y cuando se relajan los ventrículos, pues normal, se abre la válvula y llega la sangre al ventrículo y los ventrículos las pulsan a la velocidad máxima que ellos pueden dar. Pero la persona está viva aún y fíjense que no tiene la función de bomba de cebado. Entonces, son cosas que se pueden dar, uno puede vivir sin eso, pero lo que les digo, la persona está limitada, está bastante limitada. Por eso es candidata a colocación de marcapasos. Ya es de la parte de especialista en cardiología que hacer esa cuestión. Y si se da una simulación parasimpática o simpática, cuando llegan a los nódulos, en ese caso, ¿qué pasaría? Pero en el caso que estamos hablando, no responde. No responde porque cuando ustedes vieron en la clase anterior, yo les mostraba cómo se distribuían las fibras y que las fibras simpáticas llegaban tanto al músculo como al nodo AVE y el sinusal. Muy poco las fibras simpáticas estimulan el AS, ¿sí? Muy poco porque digamos que el AS da lo máximo de sí. Por más que intente estimularse, él tiene esa frecuencia máxima. Y las fibras más que todo se reparten las simpáticas entre el nodo AVE y el sinusal, y cuando yo necesito aumentar la frecuencia cardíaca, ellas estimulan esos dos. Pero si yo estas dos estructuras las tengo muertas o no están funcionales,
por mucho que el sistema simpático quiera estimularlas, eso no va a responder, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucedería. Yo podría colocarle estímulo simpático a esto, que es con adrenalina, y lo vamos a ver cuando estamos en nervioso, los neurotransmisores que actúan ahí, pero eso no va a responder. Máximo, la fuerza con la que se contrae el músculo sí, porque como les digo, el estímulo simpático aumenta la función de bomba del corazón y aumenta la fuerza. Pero no habría mucha modificación en la frecuencia cardíaca, no habría mucho. Entonces, eso es lo que pudiera suceder ahí en ese caso. Es interesante esa pregunta porque me imagino que muchos hubieran pensado, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Les quedó claro? Y eso se realiza pues midiendo esa electricidad que pasa por la superficie del cuerpo. Muchachos, concéntrense acá un momentico, ya siguen mirando el electro para que se den cuenta de esto. ¿Ya todos están acá? Esa gráfica ustedes la tienen ahí, y lo que les muestra es el primer encuentro de ustedes con el electrocardiograma y las ondas que en el electrocardiograma se representan. Tenemos ahí una onda que es la onda que la P, la primera. ¿Esa representa qué? Despolarización de la aurícula. Sí, sí. Recuerden que digamos que casi que primero se representa la onda y luego vendría la contracción como tal en vida real. Primero se da el estímulo, después de que pasa el estímulo está viniendo la contracción. Y al lado está el complejo QRS, que ¿qué representa? De los ventrículos. En el capítulo que sigue les voy a hacer un poquito de énfasis en eso, pero no es para ahondar tanto. Lo que interesa y lo importante es que sepan que el QRS representa la despolarización de los ventrículos. El capítulo que sigue trata como de darles a ustedes la explicación científica de por qué cada onda, Entonces le dicen, no, que el Q es porque se despolariza el tabique, y le da un significado a cada onda. Digamos que es importante saberlo, pero para mí es importante que sepan qué significa cada onda, ¿sí? Y posteriormente viene la onda T, que ¿qué representa? Repolarización. Listo. ¿Cuál es la línea isoeléctrica de ahí? Señálame. Hasta ya, sí. Desde S hasta inicio de la onda T y desde finales del P hasta inicio de Q. Todo eso es línea isoeléctrica, sí, señor. Entonces, la línea isoeléctrica es una línea basal en donde no hay una onda ni positiva ni negativa, es una línea basal, donde todavía no hay un voltaje representado. Digamos que podría ser un periodo de inactividad. La línea isoeléctrica es importante porque respecto a la línea isoeléctrica uno identifica muchas cosas. Por ejemplo, respecto a esa línea isoeléctrica uno se fija si hay un supra o infranivel del segmento ST, y eso es sugestivo de infarto. Entonces por eso es importante la línea isoeléctrica y que sepan cuál es la línea isoeléctrica. Y ustedes ven ahí abajo unos tiempos, ¿cierto? Y a la izquierda una representación en milivoltios. El electrocardiograma no es más que eso, es la representación gráfica de el voltaje de las ondas en factor tiempo. Y más adelante pues vamos a ver, digamos, en la estandarización del electrocardiograma de los tiempos. Y arriba ustedes ven los intervalos RR, el segmento ST y el PR. Entonces el intervalo RR representa, bueno, ¿qué representa el intervalo RR? El tiempo de la suma de la onda isoeléctrica, de la línea, perdón, isoeléctrica con la onda. ¿Hasta dónde llega? Bueno, el intervalo RR representa el tiempo latido, básicamente, porque se da de un complejo QRS al siguiente QRS, en este caso desde su onda R hasta la siguiente onda R. Entonces, sumado eso, en un periodo de tiempo me daría la frecuencia cardíaca, ¿sí? El intervalo RR finalmente me representaría la frecuencia cardíaca.
Y el intervalo PR pues está representando el tiempo en que se despolarizan las aurículas y conduce el estímulo para una despolarización ventricular. ¿Todos entendieron eso? Sí, Bueno. Luego me dicen, ¿qué, profe? Es que yo vi que no sé qué, estoy confundido. Entonces, es esto. Bueno, no sé si lo sabían. Ese papel que ustedes tienen en la mano, perdón, ese papel que tienen en la mano, que es el papel del electrocardiograma, es un papel especial, no es cualquier hojita de esas de blog, es un papel especial. El electrocardiograma funciona, bueno, ahorita hay digitales, pero digamos que en su interior funciona de la misma manera, y es que hay una aguja que es térmica. Esa aguja se va a mover respecto a los cambios de voltaje y este papel es sensible al calor. Entonces la aguja, por donde va pasando, va marcando. Entonces, eso que ustedes tienen ahí no es tinta. El electrocardiograma no está marcado con tinta, sino es, digamos, la trazabilidad que dejó la aguja caliente en el papel. Y, digamos, eso es para que entiendan cómo va funcionando. El papel tiene una superficie que está milimetrada. Ustedes vieron ahí ese electrocardiograma que les pasé, está hecho de puros cuadritos pequeños que terminan formando cuadritos grandes. Y eso tiene un significado. Ese papel es milimetrado por una razón, y es para que nosotros seamos un poco más específicos en la medida de las ondas. Si ese papel no fuera milimetrado, yo no sé, o yo tendría que especular, no, la onda P se ve como grande, o el segmento PQ está como prolongado, pero todo sería en especulación porque yo no podría medirlo. Entonces por eso ese papel es milimetrado. ¿Listo? Y en esto, muchachos, sí, para que no nos perdamos, a nivel horizontal está el tiempo, ¿cierto? Y a nivel vertical está ¿qué? Voltaje. Entonces, ubiquémonos todos a nivel horizontal en tiempo. De pequeño a grande, cada cuadrito chiquito que ustedes están viendo ahí vale 0.04 segundos. O sea, cada cuadrito pequeño, y en ese electrocardiograma, cada cuadro pequeño que ustedes ven mide 1 milímetro y cada milímetro vale 0.04 segundos. Si ustedes hacen una sumatoria, cada cuadrado grande, que es el que ustedes están viendo ahí en la flecha morada, cada cuadrado grande, ¿cuánto mediría entonces? ¿Cuánto mide en milímetros el cuadrado grande? 5, porque es la suma de 5 cuadros pequeños de 1 milímetro. Y 5 cuadros pequeños de 1 milímetro, que valen a su vez 0.04 segundos, si ustedes hacen la multiplicación, valen 0.2 segundos. Entonces, un centímetro, ¿a cuánto equivale un centímetro en la conversión? No, miren, a 10 cuadros. Y ese es el equivalente del sistema métrico de nosotros, muchachos, biofísica. En biofísica ponen un taller de eso, de la conversión. Cada centímetro en nuestro sistema métrico, que utilizamos el internacional, un centímetro equivale a 10 milímetros. Por lo tanto, un centímetro ahí representa 2 cuadrados grandes. ¿Por qué? Porque cada cuadrado grande está compuesto de 5 cuadros chiquitos, que cada cuadro chiquito mide ¿cuánto? ¿Se lo aprendieron? ¿De trabalenguas? Eso es. Entonces, un centímetro entonces vale ¿cuánto en tiempo? Claro, porque cada cuadrado grande vale 0.2, entonces ustedes van sumando hasta que finalmente cada 25 milímetros, que serían más o menos 2.4 centímetros, 2.5 centímetros, perdón. Entonces, cada 25 milímetros equivalen a un segundo. ¿Por qué? Pues porque ustedes van sumando 0.2, 0.2 o cogen 0.2 por 5 y eso les da un segundo. Entonces, fíjense la velocidad a la que se está moviendo el electrocardiograma. Ya en un segundo recorrió 5 cuadros grandes. Eso es para que se den cuenta de eso, y porque eso es importante para medir en tiempo las ondas y para medir la frecuencia cardíaca, porque con la frecuencia cardíaca utilizamos mucho los cuadritos
tanto grandes como pequeños. ¿Sí les quedó claro? Eso es para que lógicamente en la casa se sienten, porque esto no es de un momento a otro y digamos que probablemente pasado mañana o la otra semana ya no recuerdan cuánto mide cada cosa. El electrocardiograma tiene ese problema. Yo creo que en la carrera lo he repasado como unas 7 u 8 veces porque se olvida, eso se olvida muy fácil. Es un tema que se olvida muy fácil. Entonces siempre van a tener ustedes que regresar, leer y recordar, pero digamos que una vez que se aprende, cuando ustedes vuelven a él, ya todo regresa. Entonces, apréndanse esto ahorita, apréndanselo bien, no lo aprendan de memoria, sino por lógica, como les estoy diciendo, para que sepan cómo son los tiempos. Y arriba, en voltaje, pues es muy similar la dinámica. ¿Cuánto mide un cuadrito pequeño? 0,5. No, 0,1. Ahí está, 0.1. Entonces, cada cuadrito pequeño vale 0.1 milivoltios. Por lo tanto, 5 cuadritos pequeños, ¿cuánto vale? 0,5. Porque es la sumatoria, una suma normal. Si yo tengo 0.5 en un cuadrito grande y le sumo 0.5 de otro cuadro grande, o sea, tengo 2 cuadrados grandes que en total se complementan o se completan de 10 cuadritos pequeños, ¿cuánto mide entonces? 2 cuadros grandes. 1 milivoltio. Uy, uy. ¿Sí? Eso es lo que se representa en voltaje y en tiempo, en el electrocardiograma. Muchachos, hasta ahí vamos claros. Esto es fundamental para ir entendiendo todo lo que viene después, porque si no, digamos que se va a dificultar un poco. Para entender este tema toca entender muy bien las bases, lo más básico. Esto era lo que les estaba diciendo, la estandarización. Creo, bueno, en muchas partes del mundo no es tan así, pero por ejemplo en Colombia siempre van a encontrar esta estandarización, que es la que estamos viendo en cuanto a tiempo y voltaje. Y el electrocardiograma pues está fijado ya en la maquinita para que se mueva eso, 25 milímetros por segundo. Entonces a esa velocidad es que nosotros hacemos los cálculos de cada cuadrito grande y cada cuadrito pequeño, como les dije hace rato. Vuelvo y les coloco ahí los ejemplos de cuánto está valiendo cada uno. En voltaje, cuánto está valiendo cada uno, y en tiempo, lo que ya vimos. Voltaje 0,1 por cada cuadrito pequeño, sí señor. Entonces, si de pronto se les dificulta recordar todo eso, entonces lo simplifican y dicen, entonces el voltaje, 1 centímetro, equivale a ¿cuánto? ¿A cuánto? A 1 milivoltio. Entonces, solamente recuerden ese dato y luego ustedes hacen la conversión, porque como el electrocardiograma está milimetrado, pues entonces ustedes dicen, 2 cuadrados grandes, 1 centímetro, igual a 1 milivoltio, y ahí ustedes hacen la división y encuentran, ¿sí? Y en tiempo lo mismo, en tiempo pueden hacer exactamente lo mismo. Entonces, en tiempo pueden recordar, 25 milímetros equivalen a ¿cuánto? A 1 segundo. 25 milímetros, ¿a cuánto equivale? Sí, ya se olvidó. ¿A cuántos milivoltios? No, ¿cómo así? No. ¿Cómo así? Es el tiempo. Estamos hablando en tiempo y me va a decir que milivoltios. Ay, No, señora. un segundo. No, Sí. el universo tiene un orden. Si usted juega con eso, explota. Entonces, 25 milímetros, mírenlo ahí, ¿cuánto vale? Si se les dificulta recordar todo lo anterior, porque ya vimos que en 3 diapositivas lo olvidaron, entonces recuerden, 25 milímetros equivalen a 1 segundo, y hagan ustedes la conversión posterior, ¿sí? O recuerden, cada factor, yo creo, pues a mí se me hace más fácil
Eso, yo siempre recuerdo que 5 cuadros grandes en el electrocardiograma equivalen a un segundo. Yo no recuerdo tanto que 25 milímetros, porque yo ya sé que un cuadrito pequeño equivale a 1 milímetro. Entonces, si yo lo requiero, pues lo mido. Pero casi siempre mi mente está en que 5 cuadros grandes equivalen a un segundo en el electrocardiograma. Y 2 cuadros grandes equivalen a 1 milivoltio. Entonces es más fácil de esa manera. Lleguen a la casa hoy y conságrense a esto para que se les quede un poquito más. Las ondas que estábamos hablando, entonces la onda P representa el potencial eléctrico que se genera cuando se despolarizan las aurículas, y lógicamente eso es antes de la contracción auricular. El complejo QRS, que no siempre está formado así, muchachos, a veces puede haber una onda R y una onda S, ¿sí? Todo depende. Depende de qué, del tipo de qué, de derivada que yo estoy viendo, porque como vamos a ver más adelante, el electrocardiograma tiene diferentes derivaciones. Entonces eso me altera un poco la morfología, digamos, que conocemos del electrocardiograma, sin que sea algo anormal. Entonces no siempre hay un QRS, muchachos. De pronto no van a ver una onda Q, sino ven un complejo RS o ven un complejo R. También depende si el paciente tiene alguna patología. Lo importante es que, por ejemplo, si eso siempre tiene un orden, siempre después de una onda P va a venir ¿quién? Claro, porque se despolariza el aurículo y luego los ventrículos. Lógicamente estamos hablando de que ese es el funcionamiento normal. Las patologías me lo pueden alterar, pero si recordamos un poco el funcionamiento normal, podemos sacar la patología. El complejo QRS, pues entonces puede digamos, no estar siempre completo. La onda T, pues ya vino representando ¿qué? ¿No escucho? Repolarización ventricular. La repolarización. La repolarización ventricular, digamos, eso tiene unos tiempos en que sucede. Yo le coloqué acá. Es difícil que lo recuerden por el momento, pues quiero que lo estudien, pero digamos que esto se olvida también fácilmente y es normal que se olvide. Entonces, se forman por los potenciales generados al recuperarse de su estado de repolarización, y esto sucede aproximadamente 0.25 a 0.35 segundos después de la despolarización ventricular. Entonces, ahí lo único que le está diciendo es que viene el complejo QRS y aproximadamente 0.25 a 0.35 segundos después llega la onda T. Yo creo que también hay una onda T auricular, pero que dice que no se ve porque está Exactamente. dentro de... Allá iba y por eso me regresé acá. Resulta que la onda P, si tiene una onda de despolarización, tiene que tener una onda de ¿qué? Pero entonces, la teoría, porque en fisiología hay mucha teoría todavía, es que el complejo QRS, como es un voltaje tan grande, ustedes están viendo ahí, el voltaje es muy grande, es una onda bastante grande, opaca completamente la onda de repolarización auricular. Como las aurículas tienen una masa muscular menor, entonces no generan una onda de repolarización tan grande. Y como ustedes están viendo ahí, pues no hay una onda de repolarización auricular, sino que está complejo QRS. Entonces, la onda, por si se lo preguntaban, eso es lo que sucede. No hay una onda de repolarización auricular visible acá. ¿Sí? Sucede la repolarización, pero nosotros no la vemos acá porque se cree que está oculta por el complejo QRS. Y fíjense, respecto a la onda T ventricular, o la onda T de repolarización de los ventrículos, fíjense en tiempo. El tiempo sería el segmento ST. La distancia de tiempo entre que se despolarizan los ventrículos y se ¿qué? Y ahí le dicen que aproximadamente 0.25 a 0.35, casi que un cuadrado grande. ¿Sí se dan cuenta ahí? ¿Y a cuánto equivale un cuadrado grande? A 0,2, exactamente. Entonces más o menos ese es el tiempo. Y la línea isoeléctrica, que la compañera acá me hizo el favor de señalarla,
es un estado de reposo. Entonces, fíjense que la línea isoeléctrica me sirve para definir a mí los segmentos. Por ejemplo, el segmento ST. Yo lo defino gracias a la línea isoeléctrica. Cuando yo tengo, por ejemplo, un infarto con supradesnivel del segmento ST, ustedes esa línea isoeléctrica la ven inclinada o la ven por encima de su nivel basal normal. Entonces, los segmentos nos ayudan a definir esos tiempos para definir algunas alteraciones. Señor. Profe, usted mencionó que pues, en la banda P el 0,25, 0,75 de pronto sería entonces la duración entre S y T, más no como la elevación de la T. ¿Sí me hago entender? El inicio, sí señor. Sí se hizo entender. Sí, es el tiempo en que finaliza una cosa y va a comenzar la otra. No, la onda T como tal ya tiene sus propias duraciones. O sea, como tal sería la línea. La línea de sí, el tiempo de la línea. Sí, yo se lo mencioné, yo les mencioné este dato, ¿dónde estaba? Acá. Les mencioné ese dato más porque también algunas veces hay algunos trastornos de repolarización que se demoran en iniciar. Entonces se despolariza el ventrículo y ustedes ven en el electro que se demora en iniciar la repolarización. Más que yo irles a preguntar realmente que esto que el 0.25 y 0.35, la verdad no lo haría, porque yo soy consciente de que muy probablemente se les va a olvidar, y es que, digamos, manejar esos tiempos, cada onda tiene un tiempo, cada segmento tiene un tiempo, hasta que uno, digamos, no inicia en la práctica, a uno no se le hace eso tan evidente. O sea, antes de uno ingresar, eso queda como en el estudio y es muy difícil uno ponerlo en práctica, entonces se olvida muy fácilmente. Pero sí quiero que más o menos identifiquen qué es lo que significa. Y más adelante de pronto, con más clases de electrocardiograma, pues digamos que nos fortalezcamos un poquito más, pero que guarden el concepto, ¿sí? Eso se lo pongo de manera académica, pero realmente no lo preguntaría así de esa manera, porque digamos que esto es un tiempo promedio y digamos que a estas alturas uno no maneja estos tiempos como tal y mucho menos los relaciona con patologías, porque ustedes todavía no conocen como tal muchas patologías cardíacas hasta que no pasan a patología y a clínica. Entonces, me interesa que vayamos sabiendo las ondas, los segmentos y más o menos qué representan. ¿Listo? Si yo les digo, por ejemplo, qué representa ese segmento ST o qué representa el intervalo PR, más o menos es saber el concepto de lo que significa por el momento. Nuevamente se los coloqué acá sí le coloqué los tiempos. Lo que sí podría colocarles, por ejemplo, sería una imagen de un electrocardiograma y les coloco, por ejemplo, ¿cuánto mide aproximadamente esa onda P? Aproximadamente. O les coloco una pregunta y yo encuentro que la onda P mide 3 cuadritos pequeños. ¿Cuánto mide aproximadamente esa onda P? 0,2. ¿Ya? Ahí está. Entonces, o les colocaría la imagen, sino que con la imagen yo sé que van a decir, no, pero yo ahí veo que la onda P no está en 3 cuadritos, sino que tiene 2,5. Y el otro me va a decir, no, para mí es 1,5. Y entonces se vuelve un caos eso a la interpretación. Pero por ejemplo, ahí en ese, la onda P, ¿cuántos cuadritos está ocupando? 3. 3, básicamente 3. Miren, está ahí, lo que pasa es que se acerca bien, está iniciando en un cuadrito y está terminando justo en el tercero. Entonces, ahorrando más o menos eso, 3 cuadritos pequeños. Entonces, lo preguntaría de pronto de esa manera sí lo haría, como para saber que están manejando un poco los tiempos, que saben cuánto vale o cómo son los valores en el electrocardiograma. De pronto sí lo haría de esa manera. Por el momento, quiero que sepan que en la onda P las aurículas se repolarizan, es lo que estamos hablando con la compañera, aproximadamente 0,15 a 0,20 segundos después de finalizar la onda P. ¿Eso cuánto representa en tiempo? Digamos 0,20, ¿cuánto representa en tiempo? Sí, señor. ¿Ya lo dijo? ¿Qué? No. Bien, 0,15 a 0,20. ¿Cuánto representa eso? Aproximadamente. Entonces,
lo que están diciendo ahí es que el tiempo en que digamos, va a demorarse la repolarización de las aurículas, ese tiempo es el que está ocupado por el complejo QRS. Entonces, por eso es que no se aprecia mucho. Entonces, mientras está sucediendo eso, está sucediendo la repolarización de las aurículas. ¿Qué más les trae? Ya, lo de la onda T. Los intervalos. Entonces, un intervalo es una porción del electrocardiograma que incluye tanto segmento, esto sí lo puedo preguntar. Puede decir cuál es la diferencia entre intervalo y segmento. ¿Cuál sería? Los intervalos comprenden la onda y los segmentos. Y los segmentos. Exactamente lo que iba a dar, compañera. El segmento es diferente del intervalo porque el intervalo suele incluir segmento y onda, ¿sí? Mientras que el segmento como tal simplemente representa la línea isoeléctrica o el tiempo en que se termina una onda y comienza otra. Eso es más o menos la diferencia. Entonces, adelante. Los intervalos se ven entre los cuadros blancos. Señor, El intervalo es entre los cuadros entre las ondas. entre las ondas, entre el intervalo incluye onda y segmento. Miren, ahí por ejemplo, para que les quede claro, ubíquense todos en el intervalo PR. ¿Están todos ahí? A la izquierda. Fíjense que el intervalo PR está incluyendo desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q, sino que dicen R porque pues la onda R es la más, pero se llama tanto intervalo PR como PQ, es lo mismo, lo van a encontrar de la misma manera. Y fíjense que ese intervalo está incluyendo ¿qué? La onda y el segmento. ¿Sí ven la diferencia? Ahora váyanse a donde dice segmento ST y van a encontrar que no está incluyendo ninguna onda. Inicia desde que terminó el complejo QRS y termina cuando está iniciando la onda T. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, el intervalo PR como tal es el tiempo que representa entre que inicia la despolarización de las aurículas y comienza la contracción, la despolarización del ventrículo, perdón. Acá no hablamos de contracción, hablamos de despolarización. Y mire que entre el intervalo PR hay un segmento más chiquito que es el segmento PR. Y ese segmento representa, es mucho más específico y representa desde que las aurículas se despolarizan, ¿sí? Desde que termina la despolarización de las aurículas hasta que va a iniciar la despolarización de los ventrículos. Y ese segmento PR es el que nos dice a nosotros cuándo puede haber un bloqueo, un retraso demasiado largo desde que la aurícula se despolarizó hasta que el ventrículo comienza la despolarización, ¿sí? Entonces, en ese segmento, ¿quién es el responsable de que suceda el segmento PR? No auricular. El nodo auriculoventricular. Porque si no existiera el nodo auriculoventricular, prácticamente que la P estaría sucediendo. ¿Tiene clase? No puede tener clases porque la clase no creo que son las 8:30. Bueno, entonces que vaya y... Entonces, si el nodo B no existiera, prácticamente que la onda P y el complejo QRS estarían en simultáneo, ¿no? ¿Cierto? Porque las conducciones son tan rápidas que se inicia en el nodo sinusal y si no existiera el retraso del nodo B, prácticamente de una vez estarían despolarizando los ventrículos. Entonces, el segmento PR es realmente el responsable, el responsable del segmento PR es el nodo auriculoventricular con su retraso. ¿Listo? Bueno, y ahí en adelante ya les hablé de los segmentos. Entonces, el segmento PR, fíjense que acá nos dan un valor como tal. Entonces, nos dice que el segmento PR no debería ser mayor de 0,20. ¿Cuánto es 0,20?
un cuadro grande o 5 cuadros pequeños. Entonces, si ustedes agarran un electrocardiograma, lo están mirando y ustedes ven que de pronto está marcando ya un cuadro grande o 5 cuadros chiquitos, o ustedes ven que ya de pronto ya se está prolongando, ¿sí? Tienen que entrar a mirar bien. Entonces, eso les sirve para eso. Y el segmento ST, digamos que no se mira, digamos, no hacen tanto énfasis en cuánto dura, sino el segmento ST nosotros pues miramos más que todo es si está supra o infranivelado para las cuestiones de campo. Señor. Creo que es que una preguntita de los intervalos, ahí nombraban, pues no sé, es más una duda, ahí nombraban el intervalo QT, que iba desde el inicio de la onda Q, o pues ¿Intervalo qué? QT. El tiempo en que inicia. En el caso de que exista la onda Q, se cuenta desde que inicia La R. onda R, pero me pregunta con qué casos no se presenta una onda Q. Bueno, Vamos a verlo más adelante, porque hay, digamos, derivaciones en el electrocardiograma en donde la onda Q, digamos, no es tan perceptible. Y hay, por ejemplo, en pacientes que tienen bloqueo, que eso ya son patologías, bloqueos de rama, uno no ve casi, uno no puede ver en algunos bloqueos la onda Q, sino ve una onda R. Y a veces no tienen esta forma bonita, sino son ondas R melladas u ondas alteradas. Entonces, por eso ellos de entrada le dicen Q o R, el que esté, ¿sí? Entonces, en ese tipo de casos se puede ver. Pero digamos que eso ya es entrarse más en patologías. Lo que tienen que tener presente es que es eso, como el intervalo PR, PQ o PR, ¿sí? Cualquiera de los dos. Porque la onda Q no es algo que esté constante. La onda R sí, porque sí o sí está representando el gran voltaje, que es la despolarización como tal. Todo el complejo representa despolarización, pero es que la onda R se da ya cuando las grandes masas ventriculares se están despolarizando al mismo tiempo y por eso es tan grande. Entonces es muy difícil que la onda R no esté. Siempre hay una onda positiva que nosotros llamamos R. ¿Listo? La onda U no hablemos todavía, porque la onda U es una onda que no es constante en el electrocardiograma y a veces es raro que aparezca. Más adelante vamos a hablar de ello un poquito, pero la onda U por el momento no me interesa. ¿Listo? Esto es como un preámbulo que esto ya vamos a iniciarlo mañana. Más o menos desde cómo funcionan los voltajes, el corazón, muchachos, en la imagen de la derecha. El corazón ustedes van a escuchar o van a leer en el capítulo de mañana que tiene un vector de despolarización. Tiene un vector de despolarización. Ese vector, o sea, es como una dirección de la señal eléctrica. Como el corazón está inclinado, como ustedes lo ven ahí, porque el corazón no está vertical, sino está inclinado, ese eje eléctrico tiene unos grados. Mañana vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, pues ese eje eléctrico me altera a mí según la derivación del electrocardiograma que estamos mirando. Pero mañana pues vamos a hablar bien de esa parte según las derivaciones, cómo se altera ese electrocardiograma. Pero eso es más o menos lo que viene mañana. ¿Listo? ¿Cómo les fue? ¿Entendieron? ¿Está bien?